Hola, pues vamos a continuar con la asignatura de filosofía y una vez que hemos llegado a este punto vamos a dar un paso hacia adelante que creo que es muy importante. Nos vamos a entrenar en una práctica que os va a venir muy bien para el bachillerato y que seguramente ya vais avanzando en la clase de literatura con los comentarios de texto. Yo lo que os voy a proponer es la disertación filosófica. La disertación filosófica es un ejercicio que pretende que expongáis de manera organizada, ordenada, sistemática vuestro pensamiento respecto a cualquier cosa, ¿vale? Evidentemente vamos a tocar temas de fondo filosófico, ¿no? De aquella manera, no nos vamos a ir a autores de siglos anteriores, sino que vamos a plantear temas actuales y vamos a intentar reflexionar de una manera orgánica y ordenada sobre esos temas particulares. La disertación filosófica, que es el ejercicio que vamos a entrenar durante los próximos días, tiene 5 partes bien diferenciadas, ¿vale? Y que cuando la trabajéis en el cuaderno, yo querré verlas de manera bien visible, ¿no? Primera parte, segunda parte, tercera, cuarta y quinta parte. La primera parte es una introducción. En la primera parte lo que haremos será eh, eh, definir el problema sobre el que vamos a disertar. Por ejemplo, yo tengo por aquí apuntado uno. Os podría plantear, ¿consideráis que el modelo político parlamentario actual es el mejor de los posibles para resolver los problemas de un país? Esa podría ser una pregunta, ¿no? Si yo os pregunto esto, en la introducción lo que tendríais que hacer es concretar de qué vamos a hablar en el resto del cuerpo de la disertación filosófica. Vamos a hablar de la clase política, vamos a hablar del modelo parlamentario que tenemos, que está inspirado en la representatividad del pueblo, en la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tendríais que apilar toda la información necesaria para que el lector, cuando se acerque a vuestra disertación filosófica, sepa de qué vamos a hablar a continuación. Primer punto, introducción. En la introducción, por tanto, atamos todo muy bien atado. De qué vamos a hablar, cuáles son las partes del planteamiento que nosotros vamos a estudiar, etcétera. Primera parte, introducción. La segunda parte lo que plantea es que vosotros diferenciéis las respuestas. Habrá quienes piensen que sí por unas razones y habrá quienes piensen que la clase política no sirve para resolver los problemas que la sociedad tiene o que el modelo parlamentario que nosotros nos hemos dado de los partidos políticos no resuelve de manera eficiente los problemas con los que nos encontramos. Ahí, por tanto, tendríamos que recoger, por un lado, quienes se postulan a favor de este modelo para solucionar los problemas y quienes se postulan a favor del otro modelo. Es, por tanto, el punto en el que recogemos las posturas diferentes que nos encontramos ante la pregunta que yo os he formulado. La tercera parte es una parte en la que vosotros ya os implicáis personalmente. Yo creo que sí, por esto, por esto, por esto y por esto. Y en esa parte no es importante tanto lo que vosotros penséis, sino cómo lo vais a defender, cómo lo vais a argumentar, ¿vale? La cuarta parte consistiría en habilitar otro párrafo en esa disertación filosófica en el que incorporaríais los razonamientos de la parte contraria. Es decir, bien sabemos que hay un porcentaje de la población importante que considera que la clase política no resuelve los problemas por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Particularmente podemos identificar estos grupos antisistema o lo que sea, ¿no? Ahí tendríais que recoger quién se opone a vuestra opinión que previamente habéis dado en un punto anterior, ¿no? Ahí lo que tendríais que hacer es, una vez que habéis traído el argumentario de los que se oponen, decir por qué no son argumentos suficientes, ¿vale? Es decir, desarmar su teoría. Y por último, lo que haríamos en cualquier escrito es recapitular y concluir. Repito, introducir todos los términos y la pregunta que se os ha formulado para que la gente que va a leer posteriormente vuestra disertación sepa de qué estamos hablando. En segundo punto, tendríamos que explicar brevemente las alternativas
que nos planteamos ante la pregunta formulada. En tercer lugar, tendríamos que definir de manera personal o que inclinarnos de manera personal por una respuesta u otra, argumentando por qué me inclino por esa respuesta u otra. En cuarto lugar, traeríamos argumentaciones de personas o de instituciones que piensan de otra manera e intentaríamos desmontarla con dos o con tres ideas que traigamos de esos grupos o de esas personas y que nosotros desmontemos sería suficiente. Y por último, recapitularíamos para fundamentar de manera definitiva nuestra teoría. Este es el trabajo que os propongo. A continuación, en el blog os propondré los temas que podéis elegir para empezar a trabajar.